Hola, buenas tardes. Eh, Te doy la bienvenida a una nueva actividad que organizamos en la madraza, en este caso una coorganización entre la Cátedra Antonio Domínguez Ortiz y la Cátedra Emilio García Gómez sobre un ciclo de conferencias bastante interesante que hemos desarrollado a lo largo de varios meses y que trata sobre distintos aspectos de la historia de Andalucía que ha sido objeto de polémica, de controversia o no, o que de alguna manera han sido ideologizados por distintas tendencias políticas, sociales a lo largo de la historia, ¿no? Es un ciclo que acabamos hoy con una conferencia también, un tema también polémico, que ha hecho objeto también de bastantes controversias y distintas hipótesis de trabajo, como es la conquista de Al-Ándalus en el año 711. Y para ello nos acompaña esta tarde Emilio González Ferrín, que es profesor titular de Estudios Árabes Islámicos en el Departamento de Filologías Integradas de la Universidad de Sevilla, especializado en Islamología. Él alcanzó su doctorado en el año 1995, después de defender su tesis doctoral titulada El diálogo euroárabe, la Unión Europea frente al sistema regional árabe, una tesis que fue publicada por la Agencia Española de Cooperación Internacional en el año 1997. En cuanto a su línea de investigación, la mayor parte de sus trabajos gira en torno a tres grandes ejes además que están interconectados entre sí. En primer lugar, podemos decir un tema sobre el análisis de las fuentes culturales del texto coránico y de la historiografía medieval, partiendo de las culturas y de las religiones comparadas. Una segunda línea de trabajo sobre el análisis de las relaciones euroárabes y mediterráneas en general, y una tercera sobre la entrada de lo islámico en Europa a través de Al-Ándalus. Sobre estas tres líneas y otras generales, ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas de calidad y al menos una decena de monografías sobre temas de cooperación cultural con el mundo árabe y el Islam, entre las cuales voy a destacar algunas. Por ejemplo, un libro que lleva por título Salvaciones Orientales, publicado en el año 1999, El modernismo de Muhammad Abdu, publicado en Madrid en el año 2000, La palabra descendida, una lectura intercultural del Corán, que además este libro fue galardonado con el Premio Internacional de Ensayos Jovellanos en el año 2002. En el ámbito de la literatura y las religiones comparadas también voy a destacar algunos libros, como por ejemplo La angustia de Abraham, los orígenes culturales del Islam del año 2013, Historia general de Al-Ándalus, Europa entre Oriente y Occidente del año 2006, con varias ediciones posteriores, tanto en español como en francés, y un último libro del año 2018 titulado Cuando fuimos árabes, que también ha generado bastante polémica. El doctor González Ferrín también es un asiduo colaborador de la prensa escrita y en este sentido en junio del año 2008 fue galardonado con el Premio de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla por sus artículos en la prensa escrita española. Ha sido investigador visitante en numerosas universidades como Lovaina, Londres, Ammán, Damasco, en el Cairo estudió a finales de los años 80 en la Facultad de Dar al-Ulum y volvió en el año 2000, en 1993 con un proyecto de investigación de la Liga Árabe. Ha sido profesor visitante en la Escuela de Teología de Vancouver, en la Universidad St. John de Nueva York y la Universidad Camilo José Cela de Madrid, etc. Es miembro fundador del Observatorio de Religiones Comparadas y dirigió la cátedra Al-Ándalus de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo desde su fundación hasta el año 1990. Ya finalmente, pues decir que González Ferrín también tiene una faceta más creativa como escritor y ha publicado por lo menos 3 novelas. La primera, titulada Las bicicletas no son para el Cairo, publicado en el año 2012 con 2 ediciones, Los puentes de Verona del año 2014 y El túnel de Ezequías del año 2022. Y así más yo le voy a dar la palabra a mi colega Emilio González Ferrín para que imparta su conferencia titulada Al-Ándalus y el 711, hipótesis de conquista. Yo abandono la sala para no interrumpir la exposición.
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Se oye bien? Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, querido amigo y colega. Siempre se suele decir querido colega y sin embargo amigo, ¿no? Pero en el caso de Carmelo, pues la verdad que nos unen muchos proyectos comunes y lo que para mí es el verdadero motor científico del mundo universitario, que es cada uno dedicándose a lo que se dedica por buscar zonas de convergencia o de divergencia, pero siempre en los terrenos de este ámbito, ¿no? El ámbito del debate público. Le estaba comentando que yo intento generar un discurso hoy, aquí, un poco provocativo, simplemente porque yo creo que puse un título muy ambiguo, hipótesis de conquistas, pero en realidad era hipótesis de una no conquista. Lo que pasa es que era un título así en negativo que resultaba raro. Y digo, bueno, pues ya así tengo unos primeros minutos para explicarlo, ¿no? Que siempre viene bien ganar un tiempo aquí, ¿no? Porque yo lo que voy a intentar demostrar es lo indemostrable que es una conquista islámica o musulmana de la península árabe en el año 700, de la península arábiga en el año, vale, de la península ibérica en el año 711, ¿no? Por una sencilla razón, ¿de acuerdo? El Islam no existía en aquella época. Entonces, nada puede llamarse islámico hasta que el Islam sea constituido como una cultura en torno al Bagdad de los años 800, una cultura que generará una religión, pero en la mitología en la que nosotros, literaria, en la que nosotros hemos sido educados y hemos sido educados hasta el último grado de educación posible, escuelas de doctorado en España, es la religión la que ya forma la cultura. Entonces yo lo que intento es hacer una deconstrucción. Entiendo que eso fue una moda literaria en algún momento y intento utilizar una serie de métodos para hacer ver que desde la periferia se ve con más claridad cómo no es posible una conquista musulmana de la península ibérica en el año 711. En filosofía es muy importante quién tiene la carga de la prueba, ¿de acuerdo? Y la carga de la prueba la debe tener la afirmación, no la negación de la afirmación. Es decir, negar que ahora estamos en Granada no es ser negacionista. Ser negacionista es ir en contra de una verdad científicamente demostrada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, decir no, no es ser negacionista. Hay una serie de frases que empiezan por no implican negacionismo. Lo que ocurre es que aplicar el negacionismo a todas las personas que rechazan una hipótesis previa planteando otra hipótesis, pues entonces se le desbanca diciendo es negacionista o se le desbanca con lo que se llama el análisis ad hominem. Dicen, no, es que Ferrín no me gusta su chaqueta vaquera. Entonces, como no me gusta su chaqueta vaquera, sus libros no tienen valor. Bien, yo puedo no gustarte, pero tienes que juzgar el libro por su contenido, ¿de acuerdo? Debo decir que yo he generado algunos discursos contrarios que a mí me enorgullecen. Yo, compañeros míos, colegas, enemigos en los debates públicos que escriben libros me merecen todo mi respeto. Ahora, toda la tendencia marrullera de Twitter, de puñalada, de es que este tío es falangista, es que este tío es comunista. Tengo una serie de... Esta conferencia no creo que termine con todas las diapositivas que he traído, pero al final hay un cuadro de todas las cosas que están en libros que además me han valido algún que otro sexenio, porque claro, como te citan, y eso tiene valor de cita científica, no importa que sea positivo o negativo, la cuestión es que te citen, pero yo he sido llamado andalucista sin ser andaluz, he sido llamado falangista, que yo imagino que yo lo sabría si fuera falangista, he sido llamado comunista, que también lo sabría. Entonces, la cuestión es que el monstruo alrededor de Emilio González Ferrín no explica qué es lo que dice este tío en su libro, que es lo que yo quiero contarles hoy. Por lo tanto, he hecho un spoiler que simplemente sirve pues como abrazadera de lo que a mí me interesa. ¿Por qué yo digo que no hay? ¿Por qué cuestiono la conquista musulmana de la península ibérica? Bien, pues porque de entrada yo me he educado en esta universidad, esta es mi alma mater, yo estudié aquí historia del Islam, todas las asignaturas posibles, hasta los cursos de doctorado de historiografía, de las fuentes árabes, todo el paradigma clásico, ¿no? Por lo tanto, no es que yo venga del mundo de esteticien que de pronto me meta a escribirle sobre esto, sino que hay una especie de, desde dentro, un cuestionamiento. Y ese cuestionamiento es el que yo intento explicar precisamente en uno de los libros que citaba mi querido amigo Carmelo, cuando fuimos árabes. Porque ahí empieza siendo una autobiografía intelectual explicando por qué escribí y pensé y en aquel momento lo que estaba escribiendo y pensando. Yo creo que es un intento honrado de poner
a disposición de todos ustedes y todo aquel que quiera volver sobre la cuestión, que yo aplico el método popperiano de la falsabilidad en este sistema. Es decir, yo creo que no hay conquista musulmana de la península ibérica hasta que se demuestre que la hubo. Y en el momento en que se demuestre que la hubo, pues yo ya tengo materia para otro libro. ¿Por qué me equivoqué y dónde me equivoqué? Quiere decir que la ciencia así es como avanza. No avanza taponando, no avanza con los andamios, no avanza con la mitología, no avanza con los teologemas. La idea de como yo creo en esto religiosamente, esto va a la academia, ¿no? Entonces, la conquista musulmana de la península ibérica, nosotros la cerramos de un plumazo porque tenemos un sospechoso y está, ya sabemos adjudicado. El problema es que era lo que yo estaba diciéndole antes, tiene una coartada. Es decir, no hay Islam ni en Oriente todavía en el año 711, ¿cómo lo va a haber en Occidente? A todo esto tengo que decir una cosa. Hay dos periferias que a mí me interesan. Una, yo soy islamólogo, no soy medievalista. Las cosas del 711 hay que verlas desde antes de producirse, no desde después de producirse. Por lo tanto, el medievalismo no tiene gran forma de explicar qué ocurrió en el 711, sí la antigüedad tardía, que es de donde viene todo esto. Pero luego viene una segunda cosa. En otra periferia es muy interesante que nadie jamás, nunca, ya desde el año 78 en el resto del mundo está diciendo conquista musulmana. Están diciendo conquista árabe. Yo no estoy de acuerdo con la idea de la conquista árabe, a menos que entendamos lo que significa conquista árabe. Por lo tanto, lo principal aquí es distinguir muy bien a qué digo yo que no. No a la conquista musulmana de la península ibérica. Y a la pregunta de si es posible una conquista árabe, pues intentaremos verlo más adelante. Bien, esa era una de las pruebas documentales que no vamos a estar todo el tiempo trivializando, pero simplemente es que quiero poner 5 puntos aquí a consideración, porque a mí lo que me interesa no es estar siempre en el mismo pozo intelectual sacando agua que me mueva todos los artículos y libros que yo pueda estar trabajando, sino verlo desde otros puntos de vista para ver qué arroja, qué luz arroja todo esto. Por cierto, en el año 1991 yo tuve una beca de FPI, Formación de Personal Investigador, que estaba asignado a un departamento extranjero. Ese departamento era la SOAS y también a tiempo parcial con Fred Halliday en la London School of Economics, es decir, los dos organismos en Londres. En aquel momento el director de la sección árabe de la SOAS, School of Oriental and African Studies de Londres, era John Wansbrough. Y John Wansbrough había publicado en el año 78 un libro que se llamaba The Sectarian Milieu, el entorno sectario en el que se había configurado el Corán. Es decir, se estaba creando la especialidad científica dentro de la islamología de lo que fuera se llama Early Islam, el Islam temprano. De hecho, fuera de España se llama SLAE, Studies in Late Antiquity and Early Islam, estudios de antigüedad tardía y de Islam temprano. Bien, pues todo lo que arroja el método histórico crítico que empezó a nacer en el año 78 gracias a este señor John Wansbrough, fue desbancado en el momento en que se jubiló, y se jubiló cruzándose conmigo al llegar yo a las SOAS en el año 92. Yo llegaba en el 91-92 y él se jubilaba. Desde entonces el departamento lo dirige un egipcio y está a cargo de la financiación de ese departamento de una fundación saudí. ¿De acuerdo? Quiero decir que lo que yo quiero plantear es que nosotros tenemos un problema. El problema es cómo adecuar científicamente la metodología con respecto a la conquista o al origen de lo andalusí desde una España que no tiene en cuenta el método histórico crítico que se está aplicando fuera, y cuando fuera se está aplacando ese método histórico crítico con un discurso religioso. Por lo tanto, tenemos dos problemas. Uno, los orígenes del Islam mirados desde el propio entorno musulmán. Ahí no vamos a ninguna parte, porque no sé si saben ustedes que hay una biografía de Jesús el Nazoreo escrita por Benedicto XVI. Eso no puede considerarse un libro científico. También hay una biografía del Jesús histórico escrito por Antonio Piñero, catedrático de Historia Antigua, de filología clásica, de hecho hebrea en concreto, que sí intenta hacer ver lo que realmente fue aquello. Eso es un libro científico. Por lo tanto, lo religioso y lo ideológico desde España, desde el medievalismo, son dos problemas que van a estar dando vueltas aquí alrededor. Yo propongo 5 cosas. Uno, no sé si conocen lo que es el proyecto Cochrane de farmacia y medicina. Los médicos han descubierto, los científicos en las revistas de impacto han descubierto que desde que una novedad científica
revoluciona la medicina hasta que se aplica en un hospital o en un dispensario, pasan una media de 15 años. Entonces, ¿qué hace el proyecto Cochrane? Pues pone entrenzado, llaman ellos, todas las aportaciones científicas sobre un tema determinado. Si alguien en biología, alguien en biomedicina, alguien desde la informática están haciendo una maquinita que te puede curar el cáncer, que en 2 meses esté eso funcionando. Entonces esta gente lo que hace es poner en correspondencia una serie de científicos que, por lo que estamos haciendo últimamente, que cada uno se dedica a su hiperespecialidad, no hay conexión, ¿de acuerdo? Decía Mircea Eliade que cada día sabemos más sobre menos, porque la hiperespecialización hace que yo sepa exactamente el platito de Al-Hakam segundo, pero no sé nada ni de Al-Hakam segundo ni de otros platos, pero ese lo bordo. Bien, pues decía Mircea Eliade, si cada vez sabemos más sobre menos, llegará un momento que lo sepamos todo sobre nada. Por lo tanto, científicamente no llegamos a ninguna parte por ahí. Lo único que podemos hacer es conectar. Bien, pues esta es la primera parte. Conectemos lo que se está trabajando del Islam original en el resto de Europa, en el resto del mundo, porque yo estuve hace unos meses con Fred Donner, que es el principal islamólogo de Estados Unidos ahora mismo, el principal experto en el origen del Islam, y me hizo una pregunta cuando estábamos comiendo. Me dijo, oye, una cosa, estoy preguntando por ti en el CSIC, en determinados departamentos de España, ¿y a ti por qué te odian tanto? Y yo dije, bueno, pues porque yo niego la conquista islámica de la península ibérica. Y dice, pues yo niego la conquista islámica de Oriente. Y digo, pues no se lo digas, no entres por ahí. Es decir, ¿por qué él sí puede hacerlo y yo no? Porque entra el segundo matiz, ya no es solo lo religioso, sino que en España, si no hay conquista, no hay reconquista. ¿Qué hemos reconquistado si no vino nadie aquí a conquistar? Entonces ya tenemos el segundo problema, ya no es ni religioso ni de tradición, es que está en juego una identificación de lo que es ser español. Entonces ya estamos tocando hueso, porque ya eso es impresionante. A izquierda o derecha, para ser un buen español hay que ser cristiano, ateo, que son las dos cosas que decía Gustavo Bueno y la gente de la Fundación Gustavo Bueno, que es lo que define a un verdadero español. Pelayista, asturianista, cristiano y luego ateo, porque primero es saber la tradición y luego pasar de las cosas tontas de la religión. Entonces, aquí hay mucho más de ideología que de ciencia, ¿no? Estrategia local, lo estamos diciendo, ¿no? Vamos a ver lo que se produjo y lo que en ese momento se está produciendo en el resto del mundo. Fear of missing out es lo que ocurre ahora a cualquier adolescente, que nos pasa a todos nosotros cuando estamos ahora en Instagram o cualquier cosa, que es que nos da miedo perdernos lo nuevo. Bueno, pues yo me he dado cuenta de que cada vez que voy a congreso, cada vez que estoy participando en alguna revista nueva, digo, oye, la gente no es que tenga miedo de perderse lo nuevo, es que tiene miedo de perderse en lo nuevo. Y cuando tiramos hacia atrás en esos arranques del método histórico crítico, que implica trabajar el Corán, las fuentes árabes, etcétera, desde un punto de vista científico y no religioso ni doctrinal, me doy cuenta de que cuando en el 78 y en el 80 y en el 85 se estaban escribiendo libros en el resto de Europa diciendo hay que aplicar al Corán el método histórico crítico, a los hadices, a todas las traducciones, a las tradiciones islámicas, hay que aplicarle determinados métodos, me di cuenta de que mis colegas, que en aquel momento eran mis maestros, estaban haciendo reseñas negativas de todos aquellos libros. Es decir, estábamos ya defendiendo el castillo. Y el castillo se defiende con ciencia, no con murallas. Porque si no se acaba apuntalando con andamios. Y los andamios son siempre mitológicos. Tiene que tener una fortaleza el sistema para defenderse. ¿Cuál es esa fortaleza? Científica. Demostración. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se podría demostrar que hubo conquista musulmana de la península ibérica? Bien, pues alguna crónica que hablara de su época. No 200, 300, 400 años después de su época, sino en su época. Es que hay crónicas latinas que dicen, bien, pues no hay ninguna crónica latina de su época que hable de la conquista musulmana de la península ibérica, porque no se habla de Islam, no se habla de Mahoma, no se habla de nada de eso, pero ni en Oriente tampoco. Por tanto, esa idea de perderse en lo nuevo, pues bienvenidos al vértigo que da intentar estar al día, ¿no? El relato como identidad. Bien, ahí ya me crea un problema que me lleva a la segunda fricción, digamos, ideológica. Yo no defiendo ningún grupo, no me interesa ningún grupo. Es que no me interesa la identidad, a mí me interesa la afinidad. Para mí identidad es la persona. No tengo ningún colectivo que defender. Me importa un bledo si soy gay o no gay, porque además que mañana puedo ser lo contrario o a la vez. Me importa un bledo ser hombre o mujer porque mañana puedo ser lo contrario o a la vez. Me importa un bledo tener un pasaporte canadiense o asturiano.
entonces como no hay nada detrás que yo entienda como identidad, ahí es donde Donna Haraway, una luchadora sobre un feminismo, pero muy enfrentada a otras ramas del feminismo, hablaba de las afinidades. ¿Qué es una afinidad? Una afinidad es que nos vamos a poner tú y yo mirando las mismas cosas a la vez, viniendo de donde queramos venir y yendo hacia donde queramos ir. Por lo tanto, vamos a dejar ya por fin las colectividades y las identidades, porque las identidades colectivas no llevan a ninguna parte. La identidad tiene que ser personal. Y el científico, por mucho que nos den mucho dinero si somos muchos haciendo un mismo proyecto, el científico o la científica tiene que trabajar sola, con un texto y con su propia cabeza. ¿De acuerdo? Bien, pues eso es una especie de prenotanda, de salvaguarda, que me lleva a cuál es mi verdadera crítica. Bien, yo di una vez ¿Hay otra foto aquí? No. Yo di una vez una charla y como tengo un serio problema que lo he estado hablando con mi terapeuta, quiero que sepan ustedes que yo, como llevo tantos años siendo rechazado por la academia en estas cosas, yo ya me lo he tomado a lo personal, entonces he ido a terapia. De hecho, una de mis terapeutas me dijo que es muy probable que el omeprazol que yo estaba tomando durante los últimos 10 años me hubiera afectado. No sé si lo hemos hablado de eso alguna vez. Y el omeprazol, dejé de tomar omeprazol y dije yo, pues tengo que afrontar esto científicamente. Si realmente yo llevo 10 años escribiendo que no estoy viendo en las fuentes de la antigüedad tardía de Oriente, ni en las fuentes de la antigüedad tardía de la península ibérica, una conquista y menos musulmana, y menos que estos términos sean sinónimos, cuando para cualquiera resulta que son sinónimos, yo tengo un problema, a ver si va a ser el omeprazol. Pero quiero que sepan ustedes que estoy preparado para escribir el libro La culpa fue del omeprazol. ¿De acuerdo? Ese libro, lo que quiero decir es que en el momento en que en algún momento se pueda demostrar algo, estoy dispuesto a afrontar las nuevas fuentes con nuevas luces. Además, que cualquiera de mis colegas aquí presentes saben que no hay nada más chulo que llevarse a la contraria, porque te dan sexenios nuevos, porque estás como abordando lo mismo desde otros puntos de vista. Bien, pues un amigo mío me dijo, yo voy a asistir a una de tus clases, ¿de acuerdo? Voy a asistir a una de tus charlas y te voy a decir cuáles son los fallos epistemológicos que tú tienes. Y me dijo, tú tienes un atasco epistemológico. ¿Qué es un atasco epistemológico? Un atasco en las formas de abordar la realidad, un atasco en las formas de explicación. Y me dijo, eso se llama un índice de sustituibilidad. Si yo digo, el profesor Carmelo López Beltrán, Pérez Beltrán, sabe que Cervantes escribió el Quijote, todos ustedes entienden esa frase. Sobre todo si además digo, el profesor Carmelo Pérez Beltrán sabe que Cervantes escribió el Quijote, ¿de acuerdo? Pero el índice de sustituibilidad es cambiar una sola palabra o muchas por un sustituto igualmente válido. Entonces yo digo, mi colega, el director del departamento de estudios árabes del área, ¿no? Bueno, somos departamentos, pero es departamento ya, de Granada, sabe que el Manco de Lepanto escribió el ingenioso Hidalgo. Es muy probable que me haya perdido al 60% del público por un problema de no llegar al público. Bien, pues ahí me dijo, ahí está tu problema. Tu problema es que la gente cree que tú estás siendo un hippie, un comanche, decía un amigo mío canadiense, saltando aquí el corral para llevarte las gallinas, cuando tu problema es que tienes que explicar muy bien. Vamos a ver, una conquista, una invasión y una revolución son tres cosas diferentes. Para una conquista tiene que haber un conquistador. Y eso lo sabe muy bien cualquier conquistador a lo largo de la historia, porque emplea la persona yo. La primera persona del verbo está en todas las crónicas. Yo voy a hacer esto, y va y lo hace. Desde Alejandro Magno y desde mucho más allá, ¿vale? Una invasión podría ser la invasión de, como dice mi padre, los hippies. Es que cada día hay más hippies. Bueno, esa invasión es muy etérea, es una percepción. Mi padre, toda mi familia es de Melilla, y dice, ¿será posible que en Melilla cada vez hay más musulmanes? Y digo, vamos a leerlo de otra manera. Es que resulta que cada vez hay más musulmanes que son españoles. Son formas diferentes de verlo. Entonces la idea de la invasión puede ser, es que ahora hay muchos gays, dice mi padre, hay muchos hippies, hay muchos podemitas. Quiero decirles que yo tengo el primer cariño de oposición lo tengo en casa, porque mi padre es todo lo que diga blanco y lo dice negro. Muy probablemente, yo digo negro porque él dijo blanco, pero eso también se lo tengo que decir a mi terapeuta, es un problema diferente, ¿no? Pero la cuestión es que yo estoy acostumbrado a la controversia y me alimenta la controversia intelectualmente. Pero aquí el problema es ¿cómo lo llamamos? Porque si nosotros decimos que vinieron unos musulmanes mandados por la ciudad de Damasco en el 711 y las tropas avanzaron por el norte de África y componiéndose de árabes y de bereberes del norte de África invadieron la península ibérica,
No hay ninguna prueba sobre eso. ¿De acuerdo? Y eso es lo que sería una conquista. Y ahora, ¿qué es? ¿Musulmana? ¿Islámica? ¿Árabe? ¿Norteafricana? ¿Bereber? ¿O son los moros los que entraron aquí? Bien, para el común de los mortales le da igual. El índice de sustituibilidad ahí es bajísimo. Pero es que todas estas cosas son completamente diferentes. Es que en el norte de África, en el 711, se rezaba y se hablaba prácticamente lo mismo que se rezaba y se hablaba en la península ibérica. Por lo tanto, claro, si nosotros cogemos hoy día y vemos Kabul hoy en televisión y lo traslado a que entonces había un desfase cultural parecido, me estoy perdiendo en esos índices de sustituibilidad. Y luego lo tercero, claro, la península ibérica, ¿qué era? Porque el rey Rodrigo hasta el año 710 sabemos que no consiguió consolidar su título. Sabemos cuáles son las formas de consolidar un título de la corona visigoda y hay que ganarse el título. ¿Cómo se ganó el título? Pues muy probablemente eliminando adversarios, haciendo unas conquistas, pero él solo va a poder controlar el centro, Hispania, porque el lateral es bizantino y se llama Spania, y el norte y la actual Galicia no forman parte de esa corona. Por lo tanto, estamos ante una España que no está vertebrada, y he empleado España desde el punto de vista territorial, y estamos ante un norte de África que no está musulmanizado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que entender muy bien que el paradigma Henri Pirenne para entender el Mediterráneo no es válido. Henri Pirenne es un francés que en el año 38 escribió que en el libro Mahoma y Carlomagno escribió el gran paradigma de interpretación medievalista de todos los departamentos europeos. Y es que el mundo romano era un mundo de paz y de pronto salta el Islam, que es un libro en un profeta, una nueva religión que invade, arrasa, y mientras los cristianos nos convertíamos por evangelización y los judíos se repartían por el mundo mediante genética, porque los judíos se casan con judías, pues resulta que el Islam no, el Islam era por la fuerza de la espada. Y eso tiene una doble lectura. Una, es el gran invasor en el ámbito de las religiones, y dos, para el presente tiene una fuerza interesante. Porque si el joven, la joven musulmana de hoy día está convencido de que la fuerza originaria de su religión es la violencia, pues a lo mejor tiene una interpretación sociológica curiosa hoy día. Por lo tanto, vamos a intentar ver cuáles son todos los hilos que están sobre el telar antes de decir radicalmente hubo o no hubo, porque esas cosas son muy complejas, ¿no? Bien, Rachel Aguier, ¿he hecho esto bien? Ah, sí, bueno, eso quedaba bonito. Quedaba bonito. En realidad, aquí tenía que terminar la conferencia, porque esta foto me la mandó una hija mía y dijo, papá, esto es lo que tú necesitas, hablar del minuto antes. No sé si conocen la foto famosa de Abbey Road, de los Beatles cruzando. Bueno, pues el minuto antes es donde hay que centrarse para comprender qué ocurrió aquí. Y hacer caso a Rachel Aguier cuando dice que el relato de la conquista del noroeste de África y de España pertenece más a la tradición religiosa que a la historia. Sin embargo, estamos haciendo historia e historiografía basada en lo que se llaman los teologemas. Es decir, como en la religión se dice esto, en la ciencia se dice lo otro. Por cierto, he dicho que hay un paradigma llamado Pirenne. El paradigma Pirenne es para la interpretación de la edad medieval, de la historia medieval, pero hay otro paradigma que es igualmente nocivo, y es lo que se llama en islamología el paradigma Noldeck, por Theodor Noldeck, un historiador alemán que escribió un libro, Geschichte des Korans, Historia del Corán, que se llevó un premio de la Academia Francesa y que es la gran piedra fundacional de la islamología europea, porque es por fin una historia del Corán. Pero mientras a finales del 19 se está aplicando el método histórico crítico en el Antiguo Testamento, porque ya desde Spinoza, Baruch de Spinoza, se está diciendo, señores, ¿cómo va a escribir Moisés el Éxodo si Moisés se muere a mitad de Éxodo y la narración sigue? Es decir, si la gente está aplicando cabeza a un texto determinado, ¿por qué no aplicarlo al Corán? Bueno, pues llega Noldeck y gana el premio de la Academia Francesa con ese libro de historia del Corán, pasándose por el forro el método histórico crítico, cuando ya se está empezando a aplicar, porque hay un señor llamado Casanova que lo está aplicando y hay un señor llamado Goldsicher que lo están aplicando, y están diciendo, vamos a intentar estudiar el Corán y las tradiciones islámicas desde donde hay que verlas. ¿Desde dónde? Pues que el Islam es evidente que es una rama judeocristiana. El Islam no es un ovni que cae en el desierto. El Islam es el Corán se puede entender perfectamente incluyendo evangelios apócrifos, porque es un evangelio árabe que tiene una especial
equidistancia del judaísmo y del cristianismo, pero que forma parte de ellos. ¿Cuál es esa equidistancia? Jesús no es hijo de Dios, pero es profeta. Por lo tanto, te acabas de quedar en medio, porque unos dicen que es hijo de Dios, otros dicen que no es ni profeta. Por lo tanto, esas sectas, ese entorno sectario que decía John Wansbrough para explicar la antigüedad tardía, es lo que hay que comprender como origen del Islam, si realmente queremos llamar musulmán a algo que tuvo que ver en el 711. Por lo tanto, paradigma Henri Pirenne, no. El mundo romano no era tan pacífico y el Islam tan violento. El mundo romano ya estaba dividido en Oriente y Occidente. Tú estás queriendo hacer ver que Carlomagno en el año 800 está siendo coronado emperador del Sacro Imperio Romano, heredando todo aquello, pero el verdadero emperador, en aquel caso emperatriz, está en Bizancio. Estás obviando que el Imperio Romano seguía por otro lado. Por lo tanto, estás haciendo una historia ya ideologizada, estás creando un paradigma eurocentrista de lo que realmente tiene un origen mediterráneo, que son las tres religiones que estamos citando aquí. Porque tan oriental es el cristianismo como el judaísmo como el islam. Y las tres llegan a la vez. Y las tres llegan por el mismo sistema. Habrá a veces violencia, habrá a veces evangelización o convencimiento mediante libros, y habrá veces que sea mediante, qué sé yo, transmisión sanguínea de padres a hijos. Pero en ningún caso hay tres cauces diferentes. Bien, pues lo importante de todo esto es entender ese minuto antes, porque es cuando pillas a la historia desprevenida. Decía, en esta misma ciudad, hace mucho tiempo, y estaba viendo por ahí a Jerónimo Páez en un encuentro que él me invitó sobre moriscos, que estuvieron en una mesa dos grandes conocedores del mundo morisco, o por lo menos un gran conocedor del mundo morisco y un historiador medieval, que eran Paco Márquez Villanueva y Miguel Ángel Ladero Quesada. Estaban los dos frente a frente, y uno decía que había un verdadero problema, no sé si te acuerdas de aquel encuentro, un verdadero problema de interpretación historiográfica del problema morisco, y el otro decía, el problema morisco está sobredimensionado, porque llevo 30 y tantos años estudiando en el archivo de Simancas y no hay tanta documentación, por lo tanto, no es tan importante. Y el otro le dijo, es que hay muchos silencios en la historia que son mucho más elocuentes que un papelito, porque el papelito lo puede ordenar alguien, pero en el momento en que no se habla de algo es porque eso tiene más importancia. ¿Qué tiene, por ejemplo, importancia? Y voy a hacer un salto cronológico. Vamos a reventar el final, la otra puerta. ¿Por qué decimos que la Reconquista termina en Granada? En 1492, cuando quedan las tres guerras más importantes de Isabel y Fernando, es decir, de Castilla y Aragón, que son las de Navarra. ¿Por qué no decimos que eso es un proceso de unificación territorial y no acaba hasta Navarra? Pues porque Navarra resulta que son cristianos y hemos decidido que ahí les dolía menos cuando les daban con la espada. Pero es que los fueros de Navarra todavía se respetan hoy día y no así las capitulaciones de Granada. Por lo tanto, tenemos nosotros un verdadero problema de asimilación de nuestra propia historia porque está ideologizada. Bueno, pues vamos a la primera puerta. Esa primera puerta es qué ocurrió en el minuto antes. Y yo les recomiendo este libro de Javier Arce. Javier Arce es un tipo muy interesante que dice, yo no voy a entrar en lo que dicen las crónicas árabes, porque yo realmente de lo que sé es de la antigüedad tardía, de la España visigoda. Pero tengo un tipo en el año 578, 570, 569, llamado Juan de Víclaro, que está diciendo, el problema de la península ibérica son las invasiones de los moros. Fijaros los años en los que está escribiendo eso. Porque ¿qué son los moros? Los mauri son del griego more, mauri ya en latín, que es oscuro. La Mauritania tingitana, los que están viniendo del norte de África, muy especialmente del sur del norte de África, entonces ese es el verdadero problema. Es un tema curioso ese, que nos siga sorprendiendo, que siga cruzando gente del estrecho cuando lleva toda la historia cruzando gente del estrecho. Pero en nuestra mentalidad solo hay dos cruces del estrecho. Uno, hoy día, en la inmigración ilegal. Dos, en el 711, todo el mundo cruzó en aquel momento. Por lo tanto, ¿qué no demuestra que hubiera una conquista musulmana de la península ibérica? Las pruebas de ADN de gente que tenga ADN norteafricano. Eso no nos vale. Si llevan toda la historia cruzando. Si los moros, claro, que están en la península ibérica, norteafricanos. Es que Isidoro de Sevilla, hay un momento en que están acogiendo a muchos norteafricanos porque ha habido unas razias en el norte de África y muchos cristianos, después de un sínodo de obispos en Cartago, porque son cristianos evidentemente, recordemos que uno de los grandes obispos
del actual Túnez, Argelia, era San Agustín en el año 400, es decir, el cristianismo era igualmente fuerte en el norte de África que en la península ibérica, quizá incluso con parecidas desviaciones, como el donatismo y el priscilianismo, como dos patas de un mismo rechazo a la religión, digamos, romana. Bien, pues, no sé si... no, que creí que estábamos hablando de... lo que está ocurriendo en aquel momento es que está viniendo gente del norte de África y es un verdadero problema. Bien, pues esa gente que está viniendo del norte de África son igual de cristianos que los que hay aquí. Pero vamos a llegar un poquito más allá. Las crónicas de Oriente, incluso las crónicas latinas, por ejemplo, la crónica árabo-bizantina, por ejemplo, la crónica mozárabe, que ambas en realidad son crónicas orientales que han sido trasladadas a la península ibérica, no hablan de musulmanes, ni siquiera hablan de árabes, hablan de ismaelitas. ¿Y quiénes son los ismaelitas? Pues los ismaelitas son los árabes judíos del desierto. Ahí entra lo que decíamos del índice de sustituibilidad. ¿Por qué he traído a Charlton Heston y a los 10 mandamientos? Porque en este momento concreto de la película es cuando Moisés, estamos hablando de literatura y de cine, por favor, no entendamos esto en términos históricos, pero ese entender de lo literario y lo cinematográfico es lo que le llega a la gente. La gente no estudia tanto, la gente sobre todo oye y dice lo que le cuentan. En este momento Moisés le está diciendo a este señor, que es su futuro suegro por partida doble, Jetro, ¿decimos Jetro o Jetro? Jetro, le está diciendo, oye, que yo he descubierto que soy judío, pero ¿qué es ser judío? Entonces, Jetro en español le está adoctrinando. Pues mira, ¿quiénes somos nosotros? Pues nosotros somos, ¿y qué es lo que dice Jetro en esa película y qué es lo que dice en el Antiguo Testamento? Somos ismaelitas, porque pensamos que Abraham sacrificó a Ismael y no a Isaac. Bien, eso hoy día lo calificaría como musulmán, pero en aquella época lo que lo está calificando es como una facción determinada de los judíos del desierto. Es decir, ¿qué es ser árabe? ¿Qué es ser ismaelita? ¿Qué es ser agareno? ¿Qué es ser tayalle? ¿Qué es ser sarraceno? ¿Qué es ser beduino? Gente que no está romanizada, persianizada por el imperio persa, gente que no está viviendo en las ciudades de un modo ordenado, sino gente que está en el desierto. Bien, eso podría ser una cadena de invasiones, pero no es una invasión y menos una conquista. ¿De acuerdo? Porque no está organizado. A Jugar Majmúa no voy a entrar, las crónicas asturianas menos, porque las crónicas asturianas son muy tardías. Las crónicas asturianas hablan de el conflicto entre el norte y el sur en la península ibérica, pero ya incluyen arabismos, por lo tanto no son de la época que nos dicen que son, ¿vale? Aquí hay un problema principal que yo quiero traer a colación. La crónica mozárabe es exactamente igual. En la crónica mozárabe se habla de David y Goliat, se habla de agarenos, se habla de siríacos, se habla de... pero en ningún caso se habla de Islam, de musulmanes, de Corán, de Mahoma. Entonces, ¿por qué se dice que eso es una conquista musulmana? ¿Qué tiene que ver? Yo a veces incluso, a lo mejor traigo aquí alguna moneda, cuando en una moneda o en un sello, un precinto de plomo de comercio aparece un texto en árabe, pero ¿por qué das por hecho que un texto árabe es un texto musulmán? Pero si es que originariamente ese idioma está sirviendo para todas esas facciones judío-cristianas. Es que la expresión Muhammad Rasulullah, Mahoma es el enviado de Dios, hay interpretaciones, y de hecho hay un libro entero sobre eso, que está sacando interpretaciones que en siríaco, un idioma muy parecido al árabe, pero que es un idioma semítico, tipo arameo, pues con unos caracteres especiales, es que Muhammad Rasulullah se traduce como bendito sea el que viene en nombre del Señor. Hay un libro llamado The Death of a Prophet, la muerte del profeta, en el cual Stephen Shoemaker, un islamólogo norteamericano, demuestra que las primeras biografías del profeta Mahoma surgen a partir del año 750. 40 años después del 711, ¿de acuerdo? Digo por armar un poco cuál es el ritmo de constitución de lo que pueda considerarse como cultura del Islam, mayúscula, o religión del Islam, minúscula. No es que yo ponga la mayúscula o la minúscula, es que la academia dice que así es como se escribe. La religión del Islam es con minúscula, la civilización del Islam es con mayúscula. Lo que ocurre es que nosotros las confundimos. Bien, pues la crónica mozárabe, que es la única prueba que pudiera ser del siglo VIII,
pero su editor Juan Gil dice que eso es un desastre, la cantidad de manos que tiene después, eso es un genuino palimpsesto, ha sido trabajado continuamente. Dice que resulta interesante que esa crónica explica un montón de cosas que están pasando en la península ibérica, gente que está consagrando con uvas, con leche, con no sé cuánto, que está celebrando el Shabbat, pero en un viernes. Hay un follón ahí que está preludiando lo que pudiera ser una consideración periférica del Islam. Pero dice el editor Kenneth Wolf, resulta interesante que un cristiano hispano, se supone, si es el autor, debería haber encontrado estas tres aberraciones religiosas de menor interés para su reseña, en tanto ignora completamente cualquier referencia al Islam. No hay ninguna referencia. Es más, este señor, Eulogio, que fue ejecutado por su obispo, porque a mí me resulta impresionante en los congresos de mozárabes que hacemos en Córdoba, pero ¿cómo sigue la gente diciendo que Eulogio de Córdoba fue ejecutado por el Islam? Pero si están en todas sus cartas, en todas el Corpus Scriptorum Mozarabicorum que editó Juan Gil sobre todo el entramado cultural en latín del siglo IX, está clarísimo que Eulogio de Córdoba no quiere consagrar los domingos en árabe, porque quiere seguir consagrando en latín, y tiene un problema con su obispo, porque el obispo le está diciendo que consagre en árabe. ¿Y por qué le está diciendo que consagre en árabe? Y te dan ganas de coger a Eulogio y decir, Eulogio, porque nos han invadido hace un siglo y medio, no te has enterado. Eulogio no conoce a Mahoma, y lo conocerá en una visita al monasterio de Leire, en Pamplona, y lee una primera biografía en latín que se corresponde con aquel libro que decía The Death of a Prophet, que ya a partir de ahí se están empezando a escribir biografías del profeta Mahoma. Es decir, el paseo que yo intento darles es que no hay posibilidad ninguna de que una persona en la península ibérica del año 850, cual es un hombre culto como Eulogio, sepa lo que es el Islam. Él sabe lo que se está arabizando y empieza a detectar que eso puede tener que ver con algo que pasó en Oriente. Pero fíjese qué interesante, que es un artículo que tiene también Juan Gil, que la primera vez que se emplea en latín, en un texto conservado, la expresión Rex Hispaniae, que no es muy, hay que ser un experto en filología latina para traducir eso como rey de España o rey de Hispania, la primera vez que se emplea es en esa época, mediados del siglo IX. Por lo tanto, la persona que estaba convocando concilios en Córdoba, que en las fuentes árabes de 3 siglos después ya resulta que es un emir, esa persona está firmando como Rex Hispaniae, en latín, y la administración todavía es latina. Pero es que un siglo antes, esto es más pruebas de lo que está escrito en latín y en griego, quiero acudir a un siglo antes. Bueno, estos son los libros que se escriben, eso no me interesa. Es interesante, pero estoy viendo que se está acercando el final y quiero terminar, quiero llegar, esto es lo que hemos dicho antes, quiero llegar a un señor en concreto. Esto es mi grupo de investigación, que ahora pues si queréis comprar los libros, este señor, Juan Damasceno. Juan Damasceno, un siglo antes, año 750, está escribiendo un libro sobre las herejías del cristianismo. Vamos a situarnos. Este señor es el hombre más culto de su tiempo, vive en Damasco, el nombre de Juan Damasceno, está escribiendo en griego. ¿De acuerdo? La lengua culta de Oriente todavía es griego. Hasta el año 800 y pico, después de la Bait el-Hikma, la Casa de la Sabiduría, la biblioteca de Al-Ma'mun, de los que se llamarán a sí mismos califas abbasíes, hasta ese momento no hay posibilidad de que el árabe contenga algún discurso culto. ¿De acuerdo? Es decir, una persona puede ser bilingüe en tagalo y en inglés, pero solo en uno de esos dos idiomas va a poder hablar de la desintegración del átomo. ¿De acuerdo? Porque ser bilingüe no es con mamá hablo esto y en la universidad hablo lo otro. Eso es tener dos registros diferentes. Ser bilingüe debería ser que hay dos lenguas exactamente igual preparadas. En ese momento, el bilingüismo en Oriente, la gente que habla árabe en su casa no puede escribir en árabe culto porque todavía no se está produciendo la capacidad de ese árabe que ya tendrá a través de la Bait el-Hikma, a través de Bagdad. Bien, pues Juan Damasceno habla de Mahoma y dice que es una herejía, evidentemente. Él sabe perfectamente la cantidad de herejías que hay en Oriente Medio. Y dice que hay un montón de libros absurdos, dice él. Por ejemplo, el libro de la vaca, el libro de la mesa, el libro de las mujeres. Después, esos libros serán coleccionados, serán recopilados y acabarán constituyendo el Corán. Pero todavía no hay ningún Corán dando vueltas.
Ese es uno de los grandes debates que tengo yo con mis colegas del EIS, ese Early Islamic Studies Seminar, y vamos a ver, cada vez que en Birmingham salen diciendo un nuevo fragmento demuestra que el Corán es del año 630, digo, un nuevo fragmento no, ¿dónde está el primer Corán? No, no, es que ha aparecido una frase que luego aparecerá en el Corán. Pues bienvenidos a todo el mundo judeocristiano en árabe que está hablando, muchos de ellos, de que Jesús no es hijo de Dios, pero sí es hijo de María, de ahí que se llama Isa ben Mariam, que es un profeta, etcétera, etcétera. Eso no es el Corán, esos son textos que después acabarán influyendo en el Corán. Dicho de otra manera, si yo escribo poesía desde los 15 años y a los 80 por primera vez publico todos mis poemas, si se me olvidó escribir, incluir un poema que hice cuando tenía 13 años y mis hijos lo encuentran, eso no es un fragmento de mi libro de poesía. No sé si entienden el ejemplo. Es decir, donde diga Muhammad Rasulullah, eso no implica un Corán. Un Corán implica esto es un Corán. Esto es una colección completa. El Corán es un texto tan inclusivo, tan poco dado a fingir que hay una coherencia narrativa interna, que está ordenado por capítulos de mayor a menor. ¿Por qué no hay apócrifos del Corán? Porque están todos dentro. Porque el Corán el Islam fue una gran inclusión de todas aquellas sectas judeocristianas. Dice, oye, señores, busquemos un árabe intermedio y busquemos una ciudad que vamos a llamar Ciudad de la Paz, así es como se funda Bagdad, Medinat al-Salam, y empecemos a generar un mundo nuevo, aparte de todo este follón de siglo y medio que llevamos aquí a la gresca entre Bizancio, Persia y luego las sectas que se quedaron en medio. Es decir, del desorden surgió el Islam, no fue el desorden generado por el Islam. Esa era la parte que a mí me interesaba de la periferia. Esto es fundamental y aquí me voy a parar porque quiero que haya debate. El libro de Juan Damasceno, cuando habla del el Islam, si ustedes buscan en internet Juan Damasceno, Islam, va a venir el texto de Juan Damasceno y ya está traducido al inglés, al español, al alemán, a todo, y dice, está la secta de los musulmanes. ¿Y por qué lo traducimos como secta de los musulmanes? Cuando Juan Damasceno emplea la palabra Threskeia. Daniel Boyarin escribió un libro magnífico llamado Imagine No Religion, jugando con la canción de John Lennon, de Imagine, imagina que no hay religión. ¿Pero qué implica en este libro Imagina que no hay religión? Imagina que Threskeia no fuera religión. Y detecta, hace un rastreo en toda la antigüedad clásica, llega a Plutarco, llega a la antigüedad, llega a Homero, y dónde y cómo se emplea la palabra Threskeia. Pues en un contexto de decir cabezonería. De decir, pues estoy empeñado en esto. Es decir, Juan Damasceno está diciendo, y luego está la cerrazón de la gente del desierto, que los tipos siguen diciendo que Jesús no es hijo de Dios y que hay un profeta y nosotros. Hemos dado una carta de identidad a una religión nueva cuando todavía no se presenta como religión nueva, ni siquiera está vista como religión nueva. Este libro se hace eco de darle la vuelta a lo que decía Walter Benjamin cuando hablaba sobre la tarea del traductor y dice Boyarin, no, muchas veces la tarea es no traducir, the task of the untranslator, la tarea de no traducir. No traduzcamos. Si resulta que hay, y lo tengo por aquí, esto es, si resulta que hay 43 crónicas diferentes entre el año 550 y el 750 que hablan de los desórdenes yuxtapuestos de Oriente Medio y que hablan de los que están produciendo y los que están invadiendo esas ciudades y emplean 30 y tantos nombres diferentes, ¿por qué a todos los traducimos como musulmanes? ¿Por qué hemos generado mentalmente una imagen de unidad previa? Porque queremos crear el muñeco del Islam invasivo. El Islam es una religión como otra cualquiera. No es una religión que tenga un procedimiento de captación de fieles a través de la espada. Sin embargo, hemos querido crear ese mito desde Occidente. ¿De acuerdo? Estas son las formas en las que esas crónicas anteriores se refieren a quienes nos están invadiendo. Una persona en Jerusalén, otra persona en el monasterio de Santa Catalina del Sinaí, otra persona ¿qué digo yo? En Damasco, está diciendo, ya nos han vuelto a invadir.
No se han invadido. ¿Quién? Los Tayaye. No, los sarracenos, los árabes. Si hay tantas denominaciones, ¿por qué las traducimos todas por musulmanes? Era lo que decía al principio sobre los índices de sustituibilidad. Bueno, pues Toland, Kennedy, Walker, Harrach, Rezzo, Lamogó, Brock, Moorhead, Meyendorff, Caegui y muy especialmente Robert Hoyland llevan años, décadas, traduciendo esas crónicas y ofreciendo esa idea yuxtapuesta de lo que pudo ser el Oriente Medio en los años 500-700. Nosotros no hemos hecho ni caso a todas esas crónicas en la península ibérica porque estamos anclados en un mito. Vinieron en el 711, se fueron en 1492. Y para que haya reconquista tenía que haber conquista. Y empezamos a traducir textos que se empiezan a producir en el año 900 en Córdoba, cuando hay un señor llamado Abderramán III, para nosotros, es decir, ya en la lista de califas lo llamamos Abderramán III, que por primera vez dice soy califa, y para decir soy califa, como hay un califa en Bagdad, tiene que gestionar lo que se llama en latín traslatio imperii. En sus crónicas tiene que aparecer por qué estoy yo aquí, y genera una mitología diciendo, amigo, es que yo soy omeya. Mi abuelo también era omeyo, mi tatarabuelo también era omeya. Y el primero vino de Damasco, porque cuando invadieron los abbasíes, huyó, recaló en Túnez y luego entró por Almuñécar y fue el primer emir de la península ibérica. Bien, ¿qué historia es esa? ¿En qué historia famosa previamente se explica el último de los reyes de Oriente que cogió la espada de la familia, recaló en Túnez y luego fundó Roma? Esa es la Eneida de Virgilio. Hemos trasladado la historia de la Eneida de Virgilio arabizando lo que es la Traslatio Imperii de Abderramán III contando la historia de una invasión. En definitiva, vuelvo con Rachel Arié y aquí ya doy la palabra al auditorio. Hemos tomado textos que son literarios, muchos de ellos de implicación religiosa, como textos históricos. Esa es la parte científica. La parte ideológica es más complicada. Para armar un discurso nacional español necesitamos una conquista porque resulta que nuestra identidad proviene de una reconquista. Y ahí ya vamos a estar dándonos siempre con un muro. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que pretendo es generar el debate posible para que por fin entendamos que el Islam no es una religión tan diferente de las otras, que no es un ovni que se expandió por una invasión, no llegó. Resulta que en las crónicas de Bosnia, en las crónicas de Sicilia y en las crónicas de la India, que están llegando prácticamente en la misma época, se cuenta la misma historia. O sea que esa historia de la Eneida se repite hasta la India y se repite hasta Bosnia y se repite hasta Sicilia. Por lo tanto, debemos tomarlo literario por literario y sentarnos a aplicar el método histórico crítico porque hay mucha islamología por hacer. Muchísimas gracias. ¿El tiempo bien, no? Sí, sí, muy bien. Muy bien, muchas gracias. Pues como ha dicho Emilio, vamos a dar paso al debate por si alguien quiere plantear alguna pregunta o alguna duda al conferenciante. ¿Qué fue entonces lo que pasó en el 711? Que no me queda claro. Ese es el problema. El problema es que nosotros no tenemos a nadie que haya dicho lo que pasó en el 711. Sabemos lo que venía ocurriendo hasta ese momento. Y es que un rey llamado Rodrigo intentó consolidar su reinado, pero muy probablemente no lo consiguió y hubo unos reinos yuxtapuestos en la península ibérica. Muy probablemente, dice Javier Arce en Esperando a los Árabes, muy probablemente las ciudades se parapetaron. Pero hay unas crónicas muy interesantes francesas que generan el mito de Poitiers en el 633, ¿Poitiers puede ser? No, 732 en Poitiers, que hablan de cómo expulsaron a los asirios al otro lado de los Pirineos con sus mujeres, sus niños y sus carros. Eso no es una invasión. Eso es una huida. En la península ibérica está pasando algo durante 100 años, está pasando algo con los mismos componentes sociológicos, culturales, religiosos de toda su historia, norte de África en conexión con la península ibérica, y no hay una consolidación de un poder establecido. Pero la primera vez que se establece está en esas crónicas de Juan Gil, en el año 777, cuando Carlomagno intenta pasar el Ebro y reacciona a la península ibérica contra él. Ahí ya hay un poder que se está estableciendo en Córdoba. Que ese poder sea musulmán, no lo sabemos porque las crónicas son todavía latinas.
¿Cuál es el problema de todo esto? Que el método científico de la navaja de Occam establece que en igualdad de condiciones la explicación más simple es la válida. Ya, pero no estamos en igualdad de condiciones porque no tenemos conocimiento de lo que pasaba allí. Entonces la explicación más simple no puede ser el mito. Es decir, vinieron, arrasaron y luego nosotros volvimos, ¿no? Yo tengo una teoría. Hasta ahora yo he intentado ver lo que tenemos. Claro, es difícil demostrar una no invasión, pero por lo menos es criticar las fuentes en las que se fundamenta la invasión. Pero hay una cosa que a mí me interesa mucho y en la que estoy trabajando. Hay un momento en que en torno al año 1000, Almanzor, desde Córdoba, está consolidando su propio golpe de Estado, por así decirlo. Él no es califa, él es el hombre fuerte de un califa débil, pero es el dueño, es el al-Qaid, ¿cómo le podemos decir? El caudillo de los ejércitos. Está bien emplear caudillo ahí para que en nuestra cabeza llegue, porque además tenía su guardia mora que venía del norte de África. Había unas concomitancias interesantes. Si hubiera que hacer unas vidas paralelas al estilo de Plutarco, ahí habría una vida paralela interesante. Bueno, pues Almanzor está sin parar de golpear los reinos del norte. Hay un momento en que hay crónicas en las que está diciendo que se está cargando la Catedral de Santiago. Ahí se está acercando el año 1000. Fijaos lo que debía ser en aquella época la España del Beato de Liébana, del Apocalipsis, con este tipo acabando con nosotros. Muere Almanzor en el año 1002 y no se ha acabado el mundo. A partir de ese momento hay una reacción. Esa reacción se empieza a trasladar en las crónicas como reconquista. Reconquista de lo que había conquistado Almanzor, pero no del 711. Porque hay un momento en las crónicas del rey Abdala, las que tradujo García Gómez, sobre el último rey previo a los almorávides, rey de aquí de Granada, el primer rey de Sevilla sería Al-Mutámid, en que él está hablando con su traductor y dice, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué están viniendo esta gente del norte? Y dice, pues porque dicen que ellos estaban aquí antes que nosotros. Le tienen que explicar cuál es lo que nosotros ahora damos por hecho, porque en el siglo XII no está tan claro, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, tengo muchas notas. Les doy la razón con la idea, o les doy la razón en varios puntos, evidentemente, pero sobre todo cómo ha iniciado su comunicación, queriendo ser efectivamente polémico, provocador y controvertido. En eso les doy la razón porque lo consigue y también siempre una sal que siempre gusta en la academia, que en ocasiones nos adormecemos con ciertos relatos y en ese sentido me encuentro feliz de haber venido. Ahora viene el pero, ¿eh? Claro, evidentemente, sí. Espérate, me voy a agarrar. Evidentemente, claro. Precisamente ese pero, porque casi el 70% de la comunicación la ha dedicado a excusarse o defenderse de una política, de una polémica que en realidad surge de un planteamiento a la hora de presentar un panorama científico español casi atrasado, casi oscurantista, en el que vivimos en los mitos, en mitos del pasado, que necesitamos, o se necesita en la academia, el relato de una conquista para justificar una reconquista. Como si en la academia seria me refiero, en la historia del medievalismo contemporáneo, no me refiero al uso del término historiográfico de reconquista, pero sí a la noción ideológica que la ha sustentado desde el siglo XIX, fuese algo actual, algo que precisa la academia. O sea, ha dedicado también palabras bonitas, no en esta ocasión, pero sí al CSIC como institución, etc. Pero quería trasladar, y ya concluyo porque podría conversar y me agradaría también en algún momento conversar con usted más técnicamente. Pero quería hacerle simplemente una pregunta que también le hice a Alejandro García San Juan el martes, y es sobre el panorama que ha dibujado usted. ¿Qué es Al-Ándalus? ¿Qué fue Al-Ándalus? Eso está muy bien. Está muy bien. A mí me gusta definir Al-Ándalus como un componente de la España actual, la España cultural. Son 8 siglos de la historia de España, pero para mí España es un territorio, no me interesa la España esencialista. Todos esos grandes debates de Américo Castro, Sánchez Albornoz y ahora Pedro Insúa de ahí nació España, aquí no era España, ahí sí era España. Vamos a ver, las laudes hispaniae de Isidoro de Sevilla o las Risalas del Andalus, que hay 2 o 3 de Al-Shakundi en árabe, están hablando del mismo territorio y los mismos términos. En las fuentes árabes, Al-Ándalus es la península ibérica. Hay reinos cristianos en el norte de Al-Ándalus y hay reinos musulmanes en el sur
de Al-Ándalus, pero Al-Ándalus es un término territorial. Eso, en términos territoriales, equivale a España. En términos culturales, Al-Ándalus es todo lo que orientalizó la península ibérica y preparó para el Renacimiento. Es esencial comprender la aculturación de lo andalusí. Pero igual que en el medievalismo hay un problema de las puertas conquista y reconquista, en el arabismo ha habido un problema siempre de colonización. ¿Cuál es esa colonización? Que, por ejemplo, la primera novela del mundo es El despertar de la vida de Ibn Tufail. Y no se trata como novela, sino como libro de filosofía. Es una novela. En la definición de novela moderna es una novela. Pero a lo largo de 20 años que yo hablo con colegas míos arabistas y medievalistas, no quieren hablar de esa novela porque el gran mito del nacimiento de la novela moderna es Cervantes con el Quijote. Y digo, bueno, pues si este es del siglo XII y tiene las mismas circunstancias narrativas que dan novela. Es que Baruch de Spinoza, que citaba yo antes, encarga la traducción de ese libro, El despertar de la vida, que sabe que estaba en hebreo, encarga la traducción al holandés porque es la primera vez que se está comprendiendo el universo desde el punto de vista del ser humano y no de Dios. Por lo tanto, ¿qué es Al-Ándalus? Un territorio, equivale a la península ibérica. ¿Qué es Al-Ándalus? El componente cultural del Mediterráneo que nos habilitó en la península ibérica para prepararnos al Renacimiento. ¿Y cómo surgió Al-Ándalus? Pues por la fusión de lo visigodo en la arabización posterior. Es decir, poco a poco, y eso es una cuestión lingüística, el árabe acabó considerándose una lengua culta. Nosotros no tenemos tanta constancia de que todo el mundo hablase solo el árabe en la península ibérica, pero sí sabemos que la lengua culta que unificaba todo el Mediterráneo era el árabe. Entonces hay un momento en que se empieza a educar en árabe. Hay un momento en que una persona está orgullosa de decir que cuando se está escribiendo un libro en Bagdad, con la tinta todavía fresca se está vendiendo en Córdoba. Hay un orgullo de cultura común, pero no necesariamente que eso sea un solo imperio. Nunca hubo un imperio islámico. Hasta el imperio turco, vaya. Es decir, los abbasíes, los omeyas, los fatimíes, eran locales. El Islam, claro, si esto fuera una conferencia sobre el Islam, a la pregunta de qué es Al-Ándalus, yo diría, el Islam fue un gran sistema comercial. El Islam fue una gran conectividad, pero con la idea del dominó, de los servicios discrecionales de rutas. Es decir, la gente que controla una ruta no controla toda la ruta, de tal manera que si hay un sustituto de poder en el norte de África, eso no impide que las caravanas sigan, ¿no? Esa es la tesis de Wickham sobre la nueva Edad Media. La Edad Media tiene que incorporar el Islam porque no se entiende sin el sistema comercial del Islam. ¿No te ha convencido? Sí, para no, sí. No, me preocupa. No te preocupes, porque mira, cuando estaba hablando antes, a mí me enorgullece haber participado con Alejandro García San Juan y Maribel Fierro en un libro que se presentó en Casa Árabe el año pasado, que es Hispania. A mí eso me enorgullece como intelectual español, que estemos dándonos sitio y que se esté generando debate. Pero me preocupa que te preocupe, en vez de escribir. No me preocuparía si no tuviese un altavoz público y comunicativo potentísimo. Me preocupa... Entonces lo que tú quieres es silenciarme. No, por supuesto que no. No, es que esa preocupación a mí no, yo no la comparto, porque a mí no me preocupa. Yo estoy orgulloso del debate. De hecho, todos los libros que se están publicando sobre Al-Ándalus están removiendo, y la ciencia tiene que ser remover, en permanente regurgitar. Sí, mi pregunta no es aquí. Perdona. Mi pregunta es un poco anterior al 711. Hay un impulso que nace con una fuerza extraordinaria en el siglo VII en Arabia, en un lugar que ese impulso siempre se nos ha dicho que era un impulso religioso que surge de Mahoma, y a su vez él recibe una inspiración del ángel Gabriel. Esta es un poco la mitología. Pero evidentemente, independientemente del mito del ángel Gabriel, Mahoma y demás, lo que no hay duda es del impulso. Es decir, algo hace que eso estalle y en muy poquitos años se produce una invasión, o llámelo como sea. ¿Cómo llegan a Bagdad? ¿Cómo logran derrotar a los bizantinos si no hay algo ahí? Un sustrato religioso. ¿Qué es lo que hay si no? Esa es una gran pregunta, de hecho, porque la primera vez que se escribe lo que pasó ahí fue ya en Bagdad.
hay un historiador llamado At-Tabari que es el que pone orden a lo que pudo haber pasado, porque hasta ese momento no hay un nosotros en ninguna de las crónicas. Nosotros no sabemos si hubo un personaje histórico llamado Mahoma, no lo sabemos. Sí sabemos que en una crónica de las que hay ahí dando vueltas, la crónica de Zugnin, dos judíos están preguntándose unos a otros y dicen, oye, este Mesías que ha aparecido entre los árabes, ¿es nuestro Mesías? Hay una duda de si ahí hay un referente religioso judío mesiánico o incluso cristiano. ¿Ha vuelto Cristo o no? Este es el Paracletos o el Periclitos. Hay un juego sectario ahí dando vueltas. No tenemos ni idea de todo lo que pudo pasar, porque la narración que estaba comentando usted ya se construye en Bagdad. Porque los abbasíes tienen que legitimarse históricamente diciendo, ¿por qué nos llamamos abbasíes? Ellos no eran abbasíes, ellos eran persas. Son unos tipos que huyen del imperio sasánida y se constituye una ciudad llamada Bagdad, que físicamente es una polis griega redonda con su cardio decumano. Es una ciudad fundada exactamente como sería una polis griega de la época bizantina. Bizancio y el imperio persa llevan a la gresca 150 años, pero a partir de la paz de Nínive, 627, se acabó esa guerra. Eso es una fecha histórica. Hay otra fecha histórica. En el año 570 se destruye la presa de Ma'arib en Yemen. Y hay documentación de que más de 50.000 personas tienen que subir buscándose la vida como puedan. Y cuando llegan, ¿cómo se van a buscar la vida esas 50.000 personas? Con dos imperios que están en guerra, pues estados tampón y tribus, y hay toda una mitología, hay una literatura dando vueltas en torno a los guerreros árabes, mientras hablan los guerreros bizantinos de los acritas, que son los guerreros de frontera. Bien, no hay un desorden creado por el Islam, hay un desorden sobre el cual el Islam construye su narrativa. Y bueno, llevando el tema ya a la península ibérica, partimos de la existencia de una organización que estaba ya bastante consolidada, cuya capital está en Toledo, que había hecho una serie grande de concilios, que tenía una cantidad enorme de problemas internos. Vale, los visigodos, perfecto, pero en muy poco tiempo se produce una desintegración total, hasta tal punto que hay la leyenda de que los últimos cogen refugio y se quedan y van allí a Asturias. Bueno, si no hay una invasión, ¿qué produce esa enorme desintegración tan rápida? Arce apunta a una guerra civil. Al no poder consolidarse un solo poder, se destruye una ciudad que se estaba construyendo desde tiempos de Recaredo, que es Recópolis. Las investigaciones sobre los restos de Recópolis arrojan mucha luz sobre el desorden previo de la península ibérica, por eso lo llama Esperando a los árabes, porque aquí lo que llegue después de 711 se ha encontrado ya una sociedad prácticamente devastada, porque hay unas competencias internas que no consiguen generar un solo liderazgo. De hecho, Córdoba está en contra de Toledo en aquella época, ¿no? El mito de Pelayo, el mito de Covadonga, todo eso es lo mismo que hizo At-Tabari con respecto a Bagdad, la Traslatio Imperi, lo mismo que hizo Cerramán III desde Córdoba diciendo quiénes somos. La fundación del Reino de León, para legitimarse, construye un relato diciendo nosotros somos lo que somos porque venimos de Asturias. Es un relato mitológico. Bueno, así es absolutamente de todas formas, sorprendente. Esto es un paradigma de interpretación. Es decir, nosotros estamos anclados en un sistema. La reflexión honrada que ha hecho usted de decir, hubo una presión. ¿Por qué se hace esa reflexión? Porque no entendemos la antigüedad tardía sin el Islam arrasando. Pero si pensamos que el Islam es la consecuencia y no la causa, utilizamos las mismas fuentes, nos dan una interpretación parecida de lo que va surgiendo, fundación permanente de ciudades como intercambios comerciales, etcétera, etcétera, y entendemos el Islam como un sistema cultural y comercial sobre el cual se forja una religión determinada, y no al revés, una religión que crea un sistema cultural. Última cosa, porque no quiero monopolizar el tema para nada. Hay un mito también muy extendido, pero que supongo que carecerá de interés historiográfico, es el mito de la colaboración entre los judíos y esos supuestos invasores que abren la puerta porque estaban en contra de los visigodos.
esto carece también de fundamento. Es un fundamento literario porque incluso en las fuentes visigodas tardías hay un clarísimo antisemitismo. Entonces hay un modo de señalar al judío como un otro. Entonces en las crónicas árabes se va a utilizar ese otro como palanca para afianzar lo fácil que fue una invasión en 3 años, ¿no? No, es imposible distinguir. Hay un meme dando vueltas en la Universidad de Córdoba que son 3 Spiderman señalándose mutuamente, que son un judío, Álvaro de Córdoba, y el abad, ¿cómo se llamaba el abad? Bodo Eliázaro, que viene de Francia a convertirse al judaísmo a la Córdoba del siglo IX. Un cura que viene a Córdoba se convierte al judaísmo, mientras Álvaro de Córdoba y Eulogio tienen unas familias que son judías, pero ellos se consideran cristianos. El confesor de Álvaro de Córdoba es árabe, porque viene del monasterio de Marsaba, por lo tanto ese señor está hablando árabe y a Eulogio le cabrea porque quiere ser confesado en latín. Es decir, la arabización va por un lado, la desintegración de la península ibérica va por otro, y a mí me resulta muy interesante la complejidad del proceso y lo fácil que se soluciona o silenciando al que lo cuestiona o utilizando la mitología como explicación única, ¿no? ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Pues Yo, por responder a lo de antes, cuando quieras, mi correo es público, incluso mi teléfono está dando vueltas, hacemos un debate científico cuando quieras, porque a mí me interesa mucho el cuestionamiento de lo que yo planteo, porque realmente me mueve enseñarle a mis alumnos el cuestionamiento científico, ¿no? Es que está ampliamente cuestionado su planteamiento. Sí, Lo que sí. me sorprende es que en una casa académica como esta, y ya le digo que no se lo diría si fuese alguien que no está publicando y que no lee, que no tiene altavoz mediático, que me parece muy bien, que su libro es para que lo lea, y yo lo leo, y lo he leído. No, Pero no. sí. No lo creo. Sí, Que no lo creo, ¿eh? con dificultad, pero lo leo. No, eso sí que no. Eso sí que no, porque mis libros se leen muy fáciles porque tengo un estilo muy literario. Por eso mismo, a eso me refiero, que no habla no es necesario tener un pie en la academia, no soy yo, que de su modo sí que me considero ahí, no repudio la academia, hay mucha, porque creo que cualquiera tiene que dar formación, pero claro, hay que hablar de una base, y usted, por ejemplo, todo el registro arqueológico, toda la evidencia documental que se ha presentado, dice, nadie se ha planteado responder a qué ocurre en el 711. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo de muchos investigadores e investigadoras a la hora de responder a qué ocurre, y está plenamente demostrado eso, por lo tanto... Pero ¿eres consciente de lo que dicen los arqueólogos sobre Recópolis, sobre el cementerio del castillo de Pamplona? Malvara de Pamplona, por supuesto. ¿Eres consciente de lo que está arrojando lo que hacen los arqueólogos ahora de las pruebas de ADN? Que tanto los que están enterrados en decúbito lateral derecho como en decúbito supino tienen el mismo ADN. Si yo con el ADN tengo los mismos problemas que puede tener, realmente, sí. No creo que el ADN, no creo en esa... No creo que la no, pero yo sí creo. Yo creo que la prueba de ADN que demuestra que en la península ibérica no hay componentes externos para generar el Islam, sino que el Islam es una generación desde dentro, desde una periferia del Mediterráneo, yo creo que... En la misma frase ha dicho una cosa y la contraria. Dime, ¿cuál es? Puede ser desde dentro y desde el otro lado del Mediterráneo. Desde todos los sectores del Mediterráneo, pero desde dentro, sociedades que heredan, están generando el Islam. No es una piedra en el medio del lago, sino que una periferia se remite a un centro. Es decir, en historia... Eso no lo entiendo, pero me parece muy bien. O sea, la metáfora histórica me parece muy bien, pero le agradezco de todas formas la comunicación y la conversación. Nada, gracias. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. La polémica seguirá en otro espacio. Muchísimas gracias, Emilio, por acompañarnos, por aportar en este debate tan complejo sobre, en este caso, sobre 711. Muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos y hasta la próxima actividad. Gracias. Muchas gracias. Gracias,